Buenos días a todos, bienvenidos. Bien, para nosotros poder hablar sobre la embriología de la región craneofacial, es importante saber primero sobre estas estructuras, llamadas arcos faríngeos o arcos branquiales. Muy bien, como les decía, es importante entrar a hablar de la embriología de la región craneofacial, primero hablando en forma sucinta, lo vamos a hacer sobre estos arcos branquiales y arcos faríngeos. Obviamente, en el desarrollo de estos temas vamos a hablar en algún momento sobre hojas blastodérmicas, que se originó del ectodermo, que se originó del mesodermo. Entonces vamos a introducirnos primero en ello. ¿Qué son las hojas blastodérmicas? ¿A qué van a dar origen? ¿No? Esto es lo que vamos a formar, colegas, para poder ubicarnos en el contexto. Muy bien. Ustedes saben que la vida del ser humano empieza en el momento de la fecundación y al inicio somos solamente una célula denominada huevo o cigoto. Luego prolifera porque la proliferación conlleva el crecimiento y a partir de ese grupo celular es que se forman las 3 hojas blastodérmicas, hojas primitivas que van a dar origen, chicos, a los tejidos de nuestro organismo. Un ratito he puesto el ventilador frente a mí. Voy a voltearlo, por favor. Ya, ahora sí. A partir del cual se van a formar, decimos, todos los tejidos fundamentales. Y la interacción o unión de estos tejidos me van a formar los órganos y sistemas. Las hojas blastodérmicas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. A partir de estos, vuelvo a repetir, se forman los tejidos. Pero en el mesodermo intraembrionario, por favor, chicos, está constituida por células que van a originar otros tipos celulares, llamadas células mesenquimáticas. Por lo tanto, hablar de mesénquima es hablar del mesodermo intraembrionario. Porque en la vida postnatal nosotros ya vamos a tener las estructuras, los tejidos derivados de este mesénquima que era el mesodermo intraembrionario. Entonces hablaremos de tejido conectivo, hablaremos de hueso, hablaremos de sangre, de cartílago, etc., etc. Y tenemos otras células mesenquimáticas que se originan de las células de la cresta neural, que es de origen ectodermal, nervioso, ¿no? Por eso hablamos de un ectomesénquima. Mesénquimas, células mesenquimáticas originadas a partir del ectodermo, ¿no? A partir del cual se formó las células de la cresta neural. ¿Por qué hago hincapié en esto, chicos? Porque el mesénquima de toda esta región craneofacial es un mesénquima originado de las células de la cresta neural. Por eso hablamos de ectomesénquima. Y este ectomesénquima, al igual que el mesénquima común, llamémosle así, me va a originar hueso, me va a originar cartílago, me va a originar conectivo, me va a originar músculo, pero de esta región, ¿sí? Entonces, los tejidos fundamentales son, yo sé que lo recuerdan, no voy a preguntar para ganar tiempo, son el epitelio, el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Cada uno de estos tejidos, chicos, cumple una función determinada. ¿Y de dónde se origina el tejido epitelial? Se origina de las 3 hojas blastodérmicas, lo que significa que vamos a tener epitelios de origen ectodermal, como es, por ejemplo, la piel, la epidermis, es de origen ectodermal. El epitelio de la mucosa oral es de origen, una gran parte es de origen ectodermal. El epitelio que reviste las cavidades del sistema nervioso es de origen ectodermal. Vamos a tener epitelios de origen mesodermal. Por ejemplo,
el epitelio que reviste las estructuras huecas de nuestro cuerpo, el sistema urinario, etcétera, etcétera. Los vasos sanguíneos, el endotelio de los vasos sanguíneos es de origen mesodermal. Y epitelio de origen endodermal, por ejemplo, el epitelio que llamamos mucosa, que reviste el sistema digestivo, el sistema respiratorio. El tejido conectivo o conjuntivo se origina solamente del mesodermo. Y el tejido conectivo es toda una gran familia. Hay tejidos conectivos embrionarios, tejidos conectivos maduros, o propiamente dicho, o sea, el tejido que tenemos nosotros, y el embrionario es en nuestra vida intrauterina, y tejido conectivo especializado. Hueso, sangre, cartílago son tejido conectivo especializado. Y en este grupo, por ejemplo, podríamos hablar de tejido conectivo especializado, podemos incluir al cemento, a la dentina, que son considerados tejidos conectivos, ¿sí? Y el tejido muscular se origina también del mesodermo. El tejido nervioso solamente se va a originar del ectodermo, ¿sí? Muy bien. Si hay alguna pregunta, realícenla por favor por el chat. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos un embrión de aproximadamente ya 4 semanas, donde podemos ver aquí, miren, en amarillo, la formación del intestino primitivo que me dará origen al sistema digestivo. Y es de origen endodermal. Lo que reviste a este tubo, a este intestino primitivo, es de origen endodermal. Este es el sistema nervioso central de origen ectodermal. Y aquí tenemos el corazón, todo este de color rosado y este color, digamos, guinda, la parte interna de origen mesodermal. Corazón y todos los vasos de origen mesodermal. Parte de este sistema digestivo, y ahora recién intestino primitivo, es la faringe. La parte más superior es la faringe. Y lo tenemos aquí. Miren, esto es la región de la faringe. Somos una estructura cilíndrica. Tenemos la parte externa, es la superficie del cilindro más grande, podemos decir. La parte interna es la luz del cilindro que, digamos, cruza toda nuestra parte corporal, desde la boca hasta el ano, que viene a ser este intestino primitivo. Continuación de la boca, en este caso, en este momento, estomodeo o boca primitiva, es la faringe. Y es en esta región donde se van a producir proliferaciones localizadas, ¿no? Las proliferaciones mesenquimáticas localizadas, llamadas arcos branquiales o arcos faríngeos. Aquí estamos haciendo un corte transversal a nivel de la faringe y tenemos la luz de la faringe, el endodermo, que es lo que reviste nuestra luz interna de este sistema digestivo. Esto vendría a ser el mesodermo, en este momento llamado mesénquima. Esto mesénquima porque es en esta zona. Y tenemos el ectodermo, que es nuestra superficie, y que dará origen, obviamente, a la piel, ¿verdad? Al epidermo. El mesénquima me dará origen al tejido conectivo, músculos, cartílagos o huesos, dependiendo de la zona a donde corresponda, ¿verdad? Este corte transversal. En este caso, corresponde a la futura faringe. Y el endodermo me va a dar origen al epitelio que reviste la luz de la faringe. Les dije que en la 4ª semana se producen proliferaciones mesenquimáticas. Este mesénquima
empieza a proliferar localmente y obviamente va a desplazar tanto externamente como internamente al ectodermo y al endodermo. Entonces tenemos lo siguiente. Miren, aquí tengo una protuberancia externa y otra protuberancia interna hacia la luz de la faringe. Esto es un arco branquial o arco faríngeo, como consecuencia de la proliferación mesenquimática localizada. Ya no voy a usar colores, aquí tendré otra, y así, porque son 4 arcos branquiales los que van a ser visibles, ¿no? Tanto externamente como internamente. Deberían existir 6 arcos branquiales, pero solamente al final tenemos 4, porque unos se fusionan, otros desaparecen, etcétera, etcétera. El primer arco en aparecer es este, en verde. Voy a redundar que es el primer arco branquial, luego el segundo y tercer arco branquial, y el cuarto no lo visualizamos, sino que la condensación se encuentra internamente, vale decir aquí, pero es una condensación mesenquimal. A partir de estos arcos branquiales es que se van a formar muchas estructuras de esta región de la cara y el cuello. Por eso es que son muy importantes, porque tienen que ver con la formación de la cara. No solamente van a dar estructuras o van a originar estructuras duras, como cartílago, como hueso. También van a originar tejidos blandos como los músculos masticatorios, los músculos de la expresión facial se originan de estos arcos branquiales. También se van a originar el aparato auditivo, no todo. Oído interno, oído externo, el pabellón auricular, se originan de estos arcos branquiales. También van a dar origen a glándulas muy importantes, colegas, como son la glándula paratiroide. Y me gustaría aquí que alguien me escriba, ¿cuál es la función de la glándula paratiroide? Una glándula secreta algo. ¿Qué es lo que secreta, chicos? Bien. Eso es parte de nuestra cultura general, médica, que debe tener todo odontólogo, ¿ya? Yo sé que ahorita todavía están somnolientos, creo. A ver, aquí hay una respuesta. La paratiroides, la aparato hormona. Y también participa los arcos branquiales en la formación de unas células, es cierto, de la glándula tiroides. Ojo, no forma la glándula tiroides, sino que forma unas células que van a secretar la calcitonina. Y la paratormona, bien caro, la paratormona secretada por la paratiroides y la calcitonina secretada por la glándula tiroides son las que van a regular la fisiología ósea. Significa que tienen que ver con la reabsorción ósea y con la formación del hueso. Por si acaso, ambos procesos, aposición y reabsorción, se conoce como remodelación. Entonces, miren, significa esto que la alteración de estos arcos branquiales podría alterar la fisiología ósea, ¿no? Significa aposición y reabsorción, porque a partir de estos arcos branquiales se están formando células y glándulas que van a secretar estas hormonas encargadas de la regulación de la fisiología ósea. También se van a formar órganos linfoideos o estructuras linfoideas, como la amígdala palatina, el timo, ¿no? Y también origina la mucosa lingual, ¿ya? La mucosa del dorso de la lengua. Muy bien. Miren, todas estas, y se van a formar, ¿qué cosa? Los maxilares, obviamente, ¿no? Miren, las estructuras que encontramos aquí en la cara y
en el cuello y por detrás del esternón se encuentra el timo, son originados por los arcos branquiales. Ay, ¿no se observa la diapositiva, doctor? Doctor, así se ve. Entonces, Daisy debe ser su computadora, así se ve. Todo se está viendo perfecto, doctora. Ya, sino que hay una doctorita que tiene problemas, creo. Muy bien. Ya, ok. Muy bien, entonces aquí tenemos, miren, cómo podemos definir a los arcos branquiales con sus propias palabras. Simplemente el saber que son condensaciones, ¿no? Puede decir, son protuberancias laterales a la luz de la faringe o condensaciones mesenquimáticas localizadas, ¿no? A nivel de la faringe o en las paredes de la faringe, separadas por depresiones llamadas hendiduras branquiales externamente y hacia la luz de la faringe se llaman bolsas faríngeas. Muy bien. Son 4 arcos branquiales que se van a formar durante la 4ª semana de vida intrauterina. Miren, el primer arco branquial se subdivide en proceso maxilar y en proceso mandibular. Por lo tanto, ya me está indicando que el primer arco branquial, y este es un concepto muy importante, me va a originar a la mandíbula y me va a originar parte del maxilar. No me forma todo el maxilar, porque miren, lo verde me está representando al primer arco branquial. En la parte intermedia no veo coloreado de color verde. Entonces, solamente el proceso maxilar me va a formar una parte del maxilar, no todo. En cambio, el proceso mandibular sí me forma toda la mandíbula. Segundo arco branquial, tercer arco branquial y el cuarto, miren en la profundidad de esta depresión. Estas depresiones son las hendiduras branquiales. Eso significa, siempre es importante ayuda mucho el traspolar. Imaginémonos que cada uno de nosotros nos estamos desarrollando. Entonces, en este momento tenemos protuberancia aquí, 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 separados. No es una superficie continua, sino hay depresión. Muy bien. Primer arco branquial, miren, con el proceso maxilar, proceso mandibular. Y este es el estomodeo o boca primitiva. Vamos a cortar, hacer un corte frontal, ¿no? Pero voy a coger un lado, miren, aquí tengo la pared de la faringe. Un lado, derecho o izquierdo, con sus 3 hojas blastodérmicas. Esta es la superficie. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Endodermo, lo que está revistiendo a la luz de la faringe. A partir de estas estructuras hemos dicho que se van a derivar sus tejidos. Y cada tejido tiene irrigación y tiene inervación. Por lo tanto, los otros componentes del arco branquial serán, miren, ectodermo, mesodermo y endodermo, un componente nervioso que tiene que inervar a todos los derivados de este arco branquial. Por ejemplo, el del primer arco branquial lo inerva el quinto par. ¿Quién es el quinto par, colega? Muy bien. Anchari, muy bien. Santa María, bien. Es el nervio trigémino. El del segundo arco branquial es el séptimo par, que ya sé que saben que es el facial. El del tercer arco branquial es el noveno par, que es el glosofaringio. Y el del cuarto arco branquial es el 10º par, que yo sé que nunca lo olvidan. Es el neumogástrico o vago. ¿Está claro? Eso significa que los derivados del primer arco branquial estarán inervados por el quinto par, del segundo por el 7º par o facial. Tiene también un componente vascular, porque tiene que estar irrigado, y es un arco aórtico. Tiene un componente cartilaginoso. El cartílago es un tejido de soporte, de sostén.
Y se dice que tiene un componente muscular. Yo no estoy de acuerdo con esta afirmación. Lo que sí podemos decir tiene un componente mesodérmico que originará a los músculos, ¿no? Estamos en capacidad de diferir, colegas, ¿no? De estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero tenemos que fundamentar. ¿Y por qué digo que no tiene un componente muscular? Porque en esta semana todavía no ha iniciado la formación del tejido muscular. Bien, vamos a ver ahora cuáles son los derivados. Bueno, aquí está la inervación, quinto par, el primer arco branquial, séptimo, noveno y décimo par craneal. Rápidamente, los derivados de estos arcos branquiales. Esta viene a ser la parte externa, esto es ectodermo, esto es la parte interna hacia la luz de la faringe, esto es endospermo. Miren, la primera hendidura faringea o hendidura branquial, lo que está aquí afuera, me va a originar el conducto auditivo externo. Miren, este conducto auditivo es el rezago de la primera hendidura branquial. Y este agujero, este conducto auditivo que está representando a mi primera hendidura, está delimitado por el pabellón auricular. Y este pabellón auricular es formada por el primer y segundo arco branquial. Tendré el segundo, el tercer arco branquial, pero no me da ningún derivado. ¿Por qué? Porque el segundo arco branquial, colegas, mi segundo arco branquial, prolifera hacia caudal. Mire, crece hacia abajo o hacia atrás y el embrión está echadito y me forma, ¿qué cosa? La zona cutánea del cuello, ¿no? Por eso es que aquí todo es una superficie lisa. ¿Cómo crece? Y se une en la región pretorácica. Por lo tanto, tendremos aquí una gran luz llamada seno cervical, ¿sí? Pero luego este seno cervical debe ir disminuyendo y desaparecer, regresionar, involucionar por un mecanismo biológico llamada apoptosis. Yo sé que lo saben, pero vamos a recordarlo. Apoptosis es muerte celular genéticamente programada, pero a veces no desaparece, ¿no? Y queda ahí como una vesícula cervical, ¿no? Pequeñita. Seno es cuando es grande. Esto ya es una vesícula, pero las imágenes son bonitas, son didácticas, por eso lo empleo. Pero cuando falla la apoptosis, puede quedar esta vesícula cervical y en un momento determinado en la vida postnatal, cualquier factor puede hacer que aumente de tamaño, que induzca su crecimiento y vamos a tener los nódulos o quistes cervicales, ¿no? Importante este conocimiento para no confundirnos. Siempre que vemos ahí como una pelotita, decimos ganglios, ganglios, ganglios y olvidamos nuestra embriología. Nódulos o quistes cervicales que se encuentran o que se ubican en la zona lateral del cuello. Muy bien. Las bolsas, las depresiones que separaban hacia la faringe a estos arcos branquiales se llaman bolsas faríngeas. La primera bolsa faríngea me forma el oído medio, parte del oído medio, la trompa de Eustaquio. Los arcos branquiales no forman oído interno. La segunda bolsa faríngea me forma la amígdala palatina. La tercera bolsa faríngea, ojo, me forma la paratiroides inferior y el timo. Tercera bolsa faríngea. La cuarta bolsa faríngea me va a formar a la paratiroides superior, porque son 4 glandulitas pequeñas, 4 glándulas paratiroides adosadas en el dorso de la tiroides, ¿no? Primero se forman las inferiores, luego las superiores. Y al cuerpo restiforme o último branquial. Este cuerpo restiforme o último branquial, chicos, es lo que va a formar o va a dar origen a las células T que se incluyen en la glándula tiroides.
Y estas células T o parafoliculares, porque puede venir con este nombre en el examen, células parafoliculares o células T se está originando de la cuarta bolsa faríngea y son las que secretan la calcitonina. ¿Sí? Si van a leer, aquí le estamos dando las partes más importantes, van a encontrar también que algunas veces puede haber una quinta bolsa faríngea. Y entonces, si hay una quinta bolsa faríngea, es ahí donde se va a formar el cuerpo restiforme o último branquial. Generalmente, o lo más frecuente, son 4 bolsas faríngeas. Muy bien, miren, aquí tenemos, ya miren cómo van, todas estas estructuras van a migrar hacia la región del cuello, porque esa es su ubicación. La glándula tiroides, chicos, se forma en el dorso de la lengua y de aquí va a descender. Su descenso obviamente ayuda a la migración o descenso también de estas estructuras. Hasta que el timo, miren, migre por detrás del esternón, que es su posición definitiva o ubicación definitiva. Aquí tenemos, miren, el dorso de la lengua, que también solamente la mucosa, colegas, se forma de los arcos branquiales. Solamente la mucosa. Los músculos, por si acaso, linguales, se van a originar de los comites occipitales. Por eso es que su inervación motora es el hipogloso, ¿no? En el punto de unión del cuerpo de lengua y raíz, ahí tenemos una depresión llamada agujero ciego o foramen caeco. Es ahí donde se origina la glándula tiroides, que es de origen endodermal. Y aprovechemos esto. La mucosa que reviste el cuerpo de la lengua es de origen ectodermal, mientras que la mucosa que reviste la raíz de la lengua es de origen endodermal. Entonces, estas células endodermales es que caen por este agujero y me forman la glándula tiroides. Por favor, no sé si está claro, si no, pues, pueden hacer la pregunta por el chat, ¿no? Y de aquí, del dorso de la lengua, va a descender, no es que puede, desciende. Y miren cómo arrastra a estas estructuras hasta su ubicación definitiva. Como la glándula tiroides está descendiendo, colegas, desde el dorso de la lengua, algunas células de esta glándula en formación puede quedarse ahí. Fallas en la migración celular, que es otro mecanismo biológico del desarrollo embrionario. Y en algún momento puede originarme quistes o tumores, ¿no? Podemos ver una masa de tejido entre el cuerpo y la raíz de la lengua. Tenemos que pensar que probablemente podría ser tejido tiroideo aberrante o un quiste a nivel medio del cuello. Puede ser un quiste también de origen, ¿no? De restos de la glándula tiroides o de restos epiteliales del conducto a través del cual desciende la glándula tiroides, ¿sí? Y esta ya es la posición definitiva. También se originan tejidos de sostén, y los tejidos de sostén de soporte son hueso y cartílago. Cada arco branquial o arco faríngeo, hemos dicho que tenía un componente cartilaginoso que lo soportaba, lo sostenía. Y estos cartílagos también van a dar o van a originar estructuras. El cartílago del primer arco branquial es el cartílago de Meckel. Tiene el mismo recorrido que los arcos branquiales. En este caso, la ubicación de este cartílago de Meckel es en el proceso mandibular. Quiere decir, se origina desde el lado lateral, región óptica, y se dirigen hacia la parte media, ¿no? Tiene zonas, y en cada zona me va a cumplir una función determinada.
a nivel del oído, aquí, me va a originar al yunque y el martillo. Cartílago del primer arco branquial, cartílago de Meckel, ¿sí? Oído medio. El cartílago de la zona o la parte de este cartílago de Meckel, de la zona retromandibular, me va a originar a un ligamento. El ligamento esfenomandibular. En la región paramandibular, aquí no da ningún derivado. Esto es importante, colega. Guía la formación del cuerpo mandibular. Pero si por ahora en la pregunta dice guía la formación de la mandíbula y es la única alternativa que está más relacionada, entonces esa sería la respuesta. Pero lo más específico es que guía la formación del cuerpo mandibular. Y en la región sincial, o sea, aquí en la región anterior, media, no da ningún derivado, pero va a persistir hasta aproximadamente los 2 años o 2 años y medio, tiempo en el cual influye o participa en el crecimiento de la mandíbula, del cuerpo mandibular en sentido transversal. ¿Ya? Entonces, miren, el cartílago de Meckel participa también en el crecimiento mandibular, pero en un tiempo corto, hasta los 2 años o 2 años y medio de vida postnatal. El cartílago del segundo arco branquial es el cartílago de Reiche. No todos tienen nombre conocidos estos cartílagos. Estos dos sí, Meckel y Reiche. En la región óptica me va a dar origen al otro huesecillo medio, que es el estribo. Luego me va a originar la apófisis estiloides, el ligamento estiloioideo, y en la parte anterior me va a originar a la parte superior del hueso, del cuerpo del hueso ioide y hasta menor. El cartílago del tercer arco branquial me va a formar, miren, solo participa en la formación del hueso ioide, la parte inferior del cuerpo y las astas mayores de este hueso ioide. El cartílago del cuarto arco branquial me va a formar la glándula, el cartílago tiroideo. Ese cartílago que en el hombre hace prominencia, que lo conocemos como la manzana o la nuez de Adán, ¿no? Y en la mujer no. Esta manzana de Adán es este cartílago tiroideo, que se origina del cartílago del cuarto arco branquial. Luego del mesénquima, que correspondería al sexto arco branquial, se van a originar los cartílagos laringeos, ¿no? Cricoides, aritenoides, corniculado, etc., etc. ¿Alguna pregunta al respecto, colegas? Creo que no. Aquí les he puesto un resumen. Y miren, otro tejido de sostén es el hueso, o sea, los maxilares. De tal manera que el primer arco branquial me va a formar a los maxilares. Tenemos maxilar y mandibular. Tenemos que hablar con propiedad. No hay maxilar superior ni maxilar inferior. Es maxilar y mandíbula, porque estamos viendo que solamente tenemos proceso maxilar y proceso mandibular. Es lo correcto al hablar de maxilar y mandíbula, más no de hablar de maxilar superior y maxilar inferior, ¿no? Muy bien, pero podemos apreciar aquí claramente que el proceso maxilar, miren, me va a originar solamente parte, o sea, los lados laterales del maxilar. Esta parte media, que vendría a ser la premaxila, se originan de otros procesos faciales. Los músculos se originan también de estos arcos branquiales. Del primer arco branquial se va a originar los músculos de la masticación, que ya saben ustedes, superficiales, profundos. Los músculos de la expresión facial se van a originar
del segundo arco branquial. Los músculos del tercer arco branquial, como este estilofaringio, miren, y otros, ¿no? Se originan de este tercer arco branquial, y del cuarto arco branquial se van a originar los músculos que encontramos también entre los cartílagos laringeos. Entonces, miren, la parte muscular se ha originado de toda esta región de la cara y del cuello, se están originando de estos arcos branquiales. Y su inervación está dada por el par craneal correspondiente a cada arco branquial. Este es un desarrollo normal. Aquí también tienen otro resumen de los derivados de estos arcos branquiales o faringios. Este es un desarrollo normal, pero pueden haber alteraciones de estos arcos branquiales. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un nódulo cervical. ¿Cuál será el origen de este nódulo cervical, colegas? Aquí hay una pregunta, disculpe, recién lo veo. David dice, ¿quién guía el crecimiento mandibular? A ver, ¿alguien que puede escribir la respuesta? ¿Quién guía el crecimiento mandibular? ¿Chicos? Claro, es en la región paramandibular, el cartílago de Meckel. Sí, por favor, ya les he dicho sí en la pregunta, porque a veces no siempre formulamos bien la pregunta o ponemos las alternativas, formulamos bien las alternativas, ¿no? Si la pregunta es, ¿quién guía la formación, como ahorita me acaban de decir, la formación mandibular? Y ahí tenemos una serie de cartílagos y está ahí Meckel, tendrán que decir Meckel, pues no, porque en realidad la región paramandibular del cartílago de Meckel guía, por favor, la formación del cuerpo mandibular, no toda la mandíbula, porque la rama mandibular, que también he traído, he puesto el tema ahí muy cortito, se forma de otra manera, ¿ya? Guía la formación del cuerpo mandibular, el cartílago de Meckel, su región paramandibular. ¿Está claro, por favor, chicos? Quien me hizo la pregunta, ¿lo entendió? Muy bien. Bien, miren, este es un quiste o nódulo cervical. ¿Cuál es la causa de este quiste o nódulo cervical? Es un defecto del quinto. No, esta es la persistencia, ojo, la persistencia de la vesícula cervical, y si les ponen seno cervical, ya del seno cervical. Recuerden, el segundo arco branquial creció hacia abajo para unirse con esta región pretorácica. Un ratito, Richard. Entonces, miren, cuando el segundo arco branquial crece hacia abajo, encierra, engloba a las otras hendiduras y arcos branquiales. Por lo tanto, es como una sábana que crece hacia abajo y queda aquí una cavidad. Este es el seno cervical, que debe ir disminuyendo hasta desaparecer por apoptosis. Pero a veces no desaparece porque falla este mecanismo biológico y queda ahí la vesícula, una cavidad pequeña, que en cualquier momento puede crecer, como en este caso, y vamos a tener aquí un nódulo o quiste cervical. Entonces, los nódulos o quistes cervicales es consecuencia de la persistencia del seno cervical o vesícula cervical, ¿ya? Ahorita un ratito, Richard, miren fallas en la formación del pabellón auricular. Miren, hemos visto muchos apéndices. Es por alteración en los arcos branquiales, ¿no? En este caso sería primer y segundo arco branquial. Estas alteraciones de los arcos branquiales, colegas, pueden estar solas, pero pueden presentarse también asociadas a otras alteraciones. Y hablamos ya de síndrome. Este es un síndrome conocido, ¿no? Este es un Richard Collins. Miren, problemas de los maxilares, problemas en el pabellón auricular, ¿no? En el oído. Puede haber ausencia del conducto auditivo externo o atresia, o sea, sin luz. ¿Se dan cuenta? Y este es el
de Pierre-Robin o Pierre-Robin, como lo quieran llamar. Son síndromes de los primeros arcos branquiales. ¿Se dan cuenta? A ver, muy bien. Me decían sobre los músculos. Miren, los músculos de la expresión facial son derivados del segundo arco branquial. Pero los músculos de la masticación, llámese temporal, macetero, pterigoideo, etc., digástrico, se originan del primer arco branquial. Por eso es que estos músculos masticatorios son inervados por el quinto par y de la expresión facial por el séptimo par craneal. Los músculos del tercer arco branquial es el estilo faringio, ¿no? Y los músculos del cuarto arco branquial, los músculos que tenemos entre los ahí, en los cartílagos de la laringe tenemos músculos. Es más, podríamos decir, miren, si estos arcos branquiales no se forman correctamente, podemos tener problemas en la fonación, porque hay dos cartílagos importantes que unen decimos ahí, ligamentos, ¿no? Las cuerdas vocales, ¿no? Que es el tiroideo y la aritenoides. Ellos sirven de puntos de fijación. Entonces, si estos cartílagos no se formasen correctamente, no se podrían formar también normalmente las cuerdas vocales. Podemos hablar un montón, como les digo, estoy dándole las cosas así más importantes. Ok, muy bien.